muy buenas para todos los que están siguiendo este podcast. Estamos hoy reunidos con el fin de hablar con algunos invitados, uno internacional, y la idea es hacer uso de lo que nos dan las gestiones por medio de la Alcaldía de Medellín. Esto es gracias al proyecto de bibliotecas y al plan de lectura, escritura y oralidad de la Ciudad de Medellín 2022. En el día de hoy nosotros vamos a estar compartiendo lo que va a ser el impacto de las nuevas tecnologías para el acceso a la información de la población con discapacidad visual. Para ese tema nos va a estar acompañando desde la Ciudad de Medellín. Él es pedagogo académico muy reconocido dentro del gremio. Él es el profesor Ramiro Vélez. Profe, buenas tardes, bienvenido. Saludos para todos los que corren con nosotros en las redes y escuchan estos temas fundamentales para la sociedad. Y también desde México nos va a estar acompañando Saray Landa. Saray. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy lista para compartir. Bueno, entonces rápidamente, como para hacer una introducción rápida a lo que nosotros consideramos acceder a la información por medio de las tecnologías, es necesario abordarlo desde los software que nosotros utilizamos para los lectores de pantalla, que son el NVDA y el JAWS para computadores y el TalkBack para celulares, que son como los más conocidos. Estos sistemas nos permiten a nosotros acceder a documentos PDF, a páginas de internet, a YouTube, a diferentes plataformas de audio como lo son Spotify, entre otras, y también nos han permitido generar nuestros propios contenidos por medio de escritos en Word y también por medio de otras plataformas digitales, es decir que se puede generar también contenidos radiales y de video podcast. Entonces, con base a esto, nosotros desde esta organización diseñamos una estrategia, la cual fue orientada también gracias a nuestra amiga Saray, quien nos dio una idea muy bacana que se trabaja en México, que es el proceso de audioteca. Entonces, con ese concepto nosotros también hemos trabajado y este año quisimos darle como ese reconocimiento al trabajo que no solamente se ha hecho en México desde este servicio digital, sino que también nosotros quisimos también reconfigurarlo a otras dimensiones, y es por eso que estamos hoy reunidos. Entonces, para empezar un poquitico en la dinámica, quisiera preguntarle a Saray cómo es que ellos usan el concepto de audioteca, cómo es que empieza toda esta dinámica. Ok, bueno, pues el grupo al que pertenezco es un grupo que ya tiene algunos años de estar formado. Le vamos a cumplir 13 años el próximo 4 de enero, y es un grupo que inició con la finalidad de acceder a la lectura. El tiempo en el que nosotros empezamos a leer libros en formato digital, o bien se les grababan a algunos compañeros pero con el sintetizador, dependiendo de las características de los compañeros. Ahora bien, ¿por qué nace esta audiobiblioteca en formato o ya con la característica de que los libros sean grabados por voces humanas de amigos y amigas interesados, y como se forma el grupo de lectura? Es en el momento que la pandemia aparece y que nuestras reuniones pues se tienen que modificar, y que nos vamos a la modalidad virtual sin perder esta costumbre que ya se tiene de reunirnos cada mes. Entonces es ahí donde una maestra, muy amiga de todo este grupo, comienza por compartirnos algunas informaciones con respecto al COVID y con respecto a la forma de prevenir, información que estuviera saliendo recientemente en las redes, y de esta forma fue que se empezó a implementar este grupo de lectores. Actualmente contamos con un catálogo de más de 200 libros grabados, entre cuentos y obras más amplias, y poemas también. Cabe mencionar que es un grupo de lectores bastante nutridos y que todos están unidos y hacen esta labor con la finalidad de que todos tengamos precisamente el acceso a este material, pero a todos nos une la amistad y esa empatía por las personas con discapacidad. En nuestro caso, pues ha ido como que uniendo también y estrechando lazos
de amistad con las personas que nos están prestando unos minutos de su tiempo para grabar diariamente estos audios. Qué interesante, Saray, esto lo que nos cuentas, y gracias a lo que tú me has contado y después de lo que se ha generado en estos procesos, nosotros también quisimos como sacar nuestra parte, ¿cierto? Aportar y seguir construyendo para la población con discapacidad, disfrutar contenidos. Quisiera preguntarle ahora al profe, porque él quizás tenga un poco más de experiencia de cómo él ha vivido la transición de esto de las tecnologías, él cómo ha vivido también toda esta experiencia, todas estas etapas y los diferentes momentos de las tecnologías en el acceso. Profe. Sin duda alguna hay un aspecto que me parece clave en los usos de las tecnologías para personas que somos ciegas, y es que se han cerrado brechas indiscutiblemente. Es decir, las brechas naturales de habitar una discapacidad con los sistemas de información a disposición de las herramientas tecnológicas indiscutiblemente ha cerrado brechas y hemos mejorado en el escenario de tener mejor vínculo con la información. Pero me parece que hay un debate que tenemos que proponernos ahí en la línea de Latinoamérica. Los gobiernos en Latinoamérica están muy dispuestos a hacer uso de las discapacidades para sus campañas, pero poco tienen disposición para realmente facilitar procesos de inversión pública en tecnologías al servicio de la sociedad y en este caso para personas en situación de discapacidad. Lo que me parecerá muy importante es que las brechas se han cerrado, han mejorado el cierre de las brechas de las tecnologías para personas con discapacidad visual, pero siento que es muy importante agregarle algo, y es que la información está en el horizonte, es muy importante y siento que no tenemos suficiente asequibilidad a ella. Por lo tanto, me parece fundamental que tengamos tecnologías, sin duda alguna, eso es muy importante, pero siento que esas tecnologías nos deben llevar, nos deben conducir a mayores niveles de asequibilidad a la información del mundo, a niveles más actualizados de información para Latinoamérica, a que estas tecnologías abran escenarios de calidad de la información. Combino esos dos elementos, es el de tecnologías que cierran brechas sin duda alguna, pero también es muy importante que esas tecnologías nos lleven a mejores niveles de información. En síntesis, tecnología más información serán sociedades más libres. Tecnologías más sistemas de información más actualizadas serán regiones como Latinoamérica mucho más libertarias y mucho más cercana a las personas que no tienen oportunidad en la base de la sociedad. Gracias, profe. Continúo con Saray. Saray, cuéntanos un poco, porfa, de cómo es que en México se vive todo este proceso para acceder a la información. ¿Un ciego cómo hace en México para acceder a ella? Bueno, pues yo me gustaría retomar un poco de lo que comentaba el maestro, porque es verdad que nosotros como personas con discapacidad día con día tenemos que adaptarnos a la sociedad y al medio en el que nos desarrollemos. Y pues pasa lo mismo en cuanto al tema de la tecnología y la información. Pues yo creo que lo clásico o el principio de cómo acceder a la información de toda persona con discapacidad, pues lo primero que te enseñan es la lectoescritura en braille, ¿no? Y si alcanzan a ver un poco, pues se van con los caracteres magnificados, o bien les enseñan a que tienen que usar una lupa para apoyarse. Y bueno, en el caso de mi experiencia propia, pues yo inicié mis clases de computación desde los 4 años, entonces pues se podría decir que he estado inmersa en este mundo, pero no por eso ya implica que yo sea una persona que sabe todo en tecnología, ¿no? Esto de alguna manera nos rebasa, este medio crece a pasos agigantados y pues también hay la oportunidad, en el caso de mi ciudad y otras de México, en el cual pues se cuenta con diversas asociaciones o bien bibliotecas en las cuales existe, como en Colombia tengo entendido, algunos acervos o algunas salas especiales para nosotros, donde hay compañeros que se especializan en esta cuestión de las tecnologías, las ciclotecnologías, y pues son ellos a los que muchas veces recurrimos, ¿no?
Y en el caso exceso de los libros, por ejemplo, lo que hablaba hace rato del grupo Tiflo Café Literario Jalapa, pues también cuando nos movimos a la nueva modalidad, nos encargamos los que íbamos por necesidades personales, teniendo más habilidades o conocimientos, por ejemplo, de las plataformas, nos encargamos de transmitirle el conocimiento y de enseñarles a los demás compañeros a moverse dentro de los menús de las salas, a cómo iniciar una reunión, a cómo hacerle para que escucháramos todas las voces. Incluso se tomaba el tiempo para decir, bueno, este día se va a dedicar a que todos practiquemos, ¿no? O bien, pues nos acercábamos, o nosotros, o algunas personas que su tiempo se los permitiera, a las personas que no pueden salir y que están en su casa, para llevarles las memorias con los libros cargados. Se les enseñaba si no sabían utilizar, por ejemplo, la computadora, o incluso insertarlo en una grabadora, ¿no? O en un reproductor. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo de muchas personas, pero sobre todo también hay esa parte de ser solidario con la otra persona con discapacidad, ¿no? Y estar abierto no nada más a prestar la ayuda, sino a pedirla, porque muchas veces nos cerramos y decimos, no, yo ya no puedo, o lo que se sienten de alguna manera en desventaja por la edad, allí se quedan. Y en cambio hay otras personas que, bueno, es un triunfo, un gusto y un logro bastante de admirarse y de reconocerse cuando pueden entrar de manera autónoma a las salas de Zoom, por ejemplo, o pueden escribir un texto utilizando la computadora, o bien utilizar simplemente el teléfono con los parlantes solitos, ¿no? Ya mandar un mensaje y ya no nada más un mensaje de audio, por ejemplo. Este tipo de habilidades que vamos ganando, pues yo creo que es igual en México, así como pasa en Veracruz, yo creo que así pasa en muchos lugares, porque lo he podido compartir con algunos amigos que nos vienen de Veracruz, y ciertamente pues hay mucho apoyo de los compañeros que de alguna manera son más hábiles, o incluso pues te dicen, yo trabajo en tal escuela o en tal oficina, ve a verme y ya te oriento, te ayudo. Y la parte de dejar que nosotros hagamos las cosas cuando vamos aprendiendo, y regrésate, no lo lograste, pues vuelve a intentarlo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ir aprendiendo por nosotros solos, y sobre todo practicar y seguir incluidos en lo que vaya ya indicando la nueva modalidad, que afortunadamente pues ya creo que está regresando a lo presencial, pero pues creo que nos hemos podido adaptar a la parte virtual también de una forma pues buena y óptima, y a nivel de otras personas. Creo que sí, Saray. Profe, ¿tienes algún comentario? Sí, yo quiero compartir una reflexión que me parece clave, sobre todo por el efecto que tiene una información que va por las redes a través de un podcast. En América Latina ha hecho frecuencia en el último tiempo la palabra de inclusión. Sí. Y siento que esa palabra se ha convertido en una muy buena metodología para no incluir. Hay muchas normas en toda América Latina, los estados tienen normas, los gobiernos hacen uso de programas y de normas que hablan de inclusión, pero siento que esto se ha quedado más en una denominación. Y por eso el proyecto que se avanza sobre tecnologías aplicadas a personas con discapacidad visual es muy importante, en la medida en que nos permite entender que la inclusión no pasa por tener tecnología en casa. Será muy importante tener tecnología cerca, pero lo más importante es que todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad visual, accedan a la ciencia, accedan a la información del mundo, accedan a la forma como se toman decisiones de las sociedades del planeta. De lo contrario, creería que la tecnología no tendrá ningún impacto si no logramos pasar de la tecnología como
uso informático hacia conocimiento aplicado al desarrollo de la humanidad. Y en América Latina en eso estamos todavía muy precarios, muy incipientes, y creo que tenemos que ganar muchísimo en eso. Ok, entonces en ese sentido, pregunta abierta para ambos. ¿La academia tendría que jugar un papel mucho más protagónico como para tener más incidencia, o sería mucho más desde el Estado? Bueno, yo aquí creo que sí, desde un inicio a los niños, antes se decía que la mejor arma, o en algún momento se dice que la mejor arma es la palabra, ¿no? Pero no hay palabra que pese o que tenga una justificación si no hay conocimiento. Por lo tanto, yo creo que desde los niños sí se debe de empezar a impartir el conocimiento, la preparación adecuada para que ellos vayan haciendo una idea más amplia, que no se queden con lo que viven en casa, en la comunidad, en la ciudad, en el estado, ¿no? Y que vayan más allá, que tengan un horizonte donde ellos sean capaces pues de poner en una balanza, comparar lo que está sucediendo, y entonces los niños desde muy pequeña edad pues se vayan haciendo un criterio propio, porque bueno, en mi caso les comentaba, he tenido la oportunidad de acceder a las clases de informática desde muy chica, pero hay personas que no lo tuvieron así, e incluso algo tan simple o tan cotidiano no saben qué es lo que está pasando en su propia ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden, dicen que como no pueden ver la tele, pues no la aprenden, no ven el noticiero. ¿Para qué, no? No escuchan el radio porque no lo pueden prender. Desde ahí, desde lo más básico, ¿no? Entonces ya irse a unas esferas más amplias o más arriba, como la informática, como meterse en un sitio de internet y de noticias del extranjero, pues eso ya para ellos implica mucho más esfuerzo, e incluso se les haría como que imposible. Por lo tanto, yo creo que sí se debe de comenzar a trabajar esto, a invertir con maestros que estén capacitados desde un principio para los niños, y continuar con esta formación para los jóvenes, y pues por qué no decirlo también para las personas que adquieran la discapacidad a una edad más madura, pues para que también vayan teniendo poco a poco esta formación, que sí la hay, pero muchas veces, y como por lo regular pasa con el gremio y con el colectivo de personas con discapacidad, si nosotros no hablamos, si por nosotros no empiezan las iniciativas, las personas que están en el poder, por así decirlo, pues ni se acuerdan, ¿no? La tecnología y la educación tiene que ser puente, no punto de partida. Y yo siento que en Colombia poner Joe's en casa es un logro. No, ese es un punto de partida. Y la educación igual tiene que ser un punto de lanzamiento al mundo. Y aquí estamos entendiendo que la tecnología y la educación son puntos culminantes. Lo último que dijo Saray. Son chicos, le dan la opción de que ingrese a un periódico en línea, ya logró todo el uso de la tecnología. No, eso es un error. La educación tiene que ser el lanzamiento al mundo, que la gente con discapacidad se vaya al mundo a hacer formaciones académicas al exterior. Que la tecnología tenga otro impacto. Yo siento que ahí tenemos una trampa tendida en Medellín muy alta. No, te mando a casa quien te asista en el tutorial y ganaste. No, viejo, yo no gané ahí. Ganaron ustedes conmigo que yo les acepté el tutorial. Denme la opción de irme al mundo a transformar mi conocimiento. Permíteme acceder a la ciencia. Entonces la tecnología no puede ser punto determinado, sino punto de lanzamiento al horizonte de la ciencia, al desarrollo. A continuación, escucharemos dos audios que nos hacen llegar desde la India y desde España, haciendo énfasis en el tema que estamos tocando en el día de hoy, en el impacto que han tenido las nuevas tecnologías para el acceso a la información en la población con discapacidad visual. Entonces, dale, máster. Mani de la India al habla. La tecnología me causa un impacto tremendo en la vida al ser una persona con discapacidad visual. Gracias a los esquemas del Estudiantia y digital, se aumentó la accesibilidad y creó una sociedad inclusiva en la India. Aunque hayan algunas brechas de accesibilidad, las aplicaciones como Google Pay, PhonePe, MobiKwik favorecen a realizar pagos independientemente por nuestra propia cuenta, y aplicaciones como InstaReader, Invision AI ayudan a leer los documentos escaneados y imágenes que contengan texto, así para superar los retos académicos. Como soy persona de lenguas extranjeras,
utilizando los lectores de pantalla y diferentes motores de voz, leo y accedo a cualquier diccionario y los recursos necesarios sin problema alguno. Gracias por escuchar. Hola, buenas a todos y a todas. Soy Pablo Compain, desde Valencia, España. Soy coordinador de las Juventudes de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Y bueno, respecto al tema que aquí nos trae, es obvio que la tecnología, en general y bajo un uso responsable, es una cuestión muy positiva para la sociedad, incluyendo con ello a las personas con discapacidad visual, ya que, por ejemplo, el móvil para nosotros se ha convertido en una herramienta de movilidad y autonomía, un símbolo de capacidad. No obstante, personalmente tengo cierto temor a su evolución en el futuro, ya que no sabemos el nivel de desarrollo tecnológico que alcanzaremos y si este podrá ser accesible. Y además, es común que los avances tecnológicos, al menos inicialmente, no sean accesibles. Por ejemplo, datáfonos táctiles sin lectores de pantalla o, durante el confinamiento, procesos burocráticos que se tuvieron que hacer de forma telemática sin ser estos accesibles. De esta forma se nos reducía la autonomía. Por supuesto hay que seguir apostando por el desarrollo tecnológico, pues nos facilita el día a día, incrementa nuestra esperanza de vida, nos da seguridad, entretenimiento, pero en ese avance tecnológico debe ir implícita la accesibilidad. De esta forma la tecnología, desde el momento de su innovación, en lugar de alejarnos, nos acerca hacia la autonomía, hacia la capacidad. Así conseguiremos una sociedad más inclusiva y una tecnología más eficaz. Y nada, esta es mi pequeña aportación. Muchísimas gracias por la invitación y desde España un saludo para toda América Latina. Y continuamos con nuestros invitados en el podcast del día de hoy, hablando con Ramiro Vélez de la ciudad de Medellín y con Saray Landa desde México. Bueno, y ya cerrando el podcast, sería bueno como concluir con comentarios o conclusiones finales por parte de nuestros invitados. Primero quisiéramos escuchar a Saray y por último escuchamos al profe Ramiro. Saray. Considero que el tema del cual hemos hablado hoy es muy importante para todos, seamos personas con discapacidad o no, partiendo de que el acceso a la información es un derecho para todos. Y retomando un poco de lo que ya plantea la Agenda 2030, nadie se debe quedar atrás. Además, las personas con discapacidad vivimos en constante adaptación, ya sea a nuestra sociedad, a nuestro ambiente cultural, al entorno físico, a nuestros centros educativos, a nuestros centros laborales, y no ha pasado distinto en el ámbito de la tecnología. Me gustaría reconocer y brindar también un reconocimiento y mi agradecimiento a las personas que sin discapacidad han tenido a bien formarse en estos temas para ser nuestros maestros, para dedicarnos un tiempo y enseñarnos a alcanzar las competencias que esta sociedad y este mundo tecnológico exige. Pero aún más grande es mi reconocimiento, mi admiración y mi agradecimiento para esos compañeros del colectivo de personas con discapacidad que, teniendo las habilidades y los conocimientos adecuados en temas de tecnología, nos brindan su tiempo, su espacio en su agenda, o bien están con la plena disposición para cuando existe una persona que tiene alguna duda o que está incursionando en estos temas, y son quienes nos orientan y por quienes aprendemos a hacer distintas cosas de las cuales más adelante iremos adquiriendo autonomía, pero son ellos quienes nos brindan nuestras primeras enseñanzas y nos brindan los primeros conocimientos ante este mundo tecnológico. Y bueno, invitarlos a que sigan preparándose, a que si tienen forma también de apoyar a alguien, pues así lo hagan, y a que no se queden con duda, a que se animen a entrar a este mundo de la tecnología, a leer un libro en audio, a leer un libro en digital, a investigar algún tema en las redes, a incluirse verdaderamente en este mundo que ahora exige tantos conocimientos y tener tantas competencias para que exista esta verdadera inclusión. Y pues agradecer por la invitación, agradecer por haber compartido este tiempo que me parece muy enriquecedor, y asimismo espero que lo sea para quienes escuchen después este trabajo tan arduo y tan interesante que se preparó. Muchas gracias. Profe Ramiro. Conclusión 1. La tecnología cierra brechas
para personas ciegas y para todo el mundo. Eso es una conclusión fundamental. Okay. Conclusión 2, la educación tiene que hacer uso de la tecnología a favor de los seres humanos mayormente marginalizados en el mundo. En este caso en Colombia, en este caso en Medellín. Sí. Pese a que estamos en el siglo XXI, en las comunas de Medellín se esconden experiencias de personas que no han accedido a la educación y que su condición de discapacidad les obliga a estar ocultos en la penumbra de esta ciudad, en la penumbra institucional. 3, que los gobiernos tienen que tener mucha mayor claridad, sensibilidad para entender que la educación y la tecnología tienen que estar al servicio de la gente. Y por último, una cuarta conclusión es que un proyecto como este facilita que hagamos visible lo que la sociedad ha querido conservar oculto históricamente en Colombia, que son las discapacidades. Bueno, pues agradecemos las conclusiones y las palabras del profe Ramiro Vélez, también la compañía desde México de Sarailanda. Y no quería terminar este podcast sin también agradecerle a la Alcaldía de Medellín, al proyecto de bibliotecas, al Plan de Lectura, Escritura y Realidad 2022, al Centro Cultural Libélula y a quienes se han conectado a seguir el podcast. Muchas gracias. Este podcast se realizó gracias al estímulo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, también al Plan de Lectura, Escritura y Realidad Leo y ejecutado por el Centro Cultural Libélula. Agradecemos a la parte técnica La Invasión Records. También ha estado con ustedes en la dirección general Daniel Urrego, en la dirección audiovisual Edwin Pino, en la logística ha estado Camilo Urrego y Juan Pablo Gómez. Muchas gracias.